Madrid, 1700. En el corazón del Palacio Real, un hedor pútrido invade los corredores. No es el olor común de la muerte que acecha en hospitales o campos de batalla. Este es diferente, más dulce, más persistente. Es el olor de la descomposición lenta, meticulosamente preservada. Dentro de sus aposentos, Carlos II, rey de España, duerme abrazado al cadáver momificado de su padre. Todas las noches, el mismo ritual macabro. Él cree que los restos mortales del fallecido monarca pueden curarlo de sus incontables aflicciones, pero nada puede salvarlo, porque Carlos no está simplemente enfermo. Carlos es el resultado final de un experimento genético que duró más de un siglo, un experimento conducido por la familia más poderosa de Europa, un experimento que transformó sangre azul en veneno. Esta es la historia verdadera de cómo la obsesión aristocrática por pureza de sangre creó al ser humano más endogámico jamás documentado por la ciencia. Una aberración genética coronada, un rey que apenas podía comer, hablar o pensar, un hombre cuyo cuerpo era un catálogo vivo de deformidades que la medicina moderna aún estudia con horror fascinado. Pero para entender a Carlos, necesitamos retroceder en el tiempo. Necesitamos entender la máquina que lo produjo. Si historias tan perturbadoras como esta te fascinan tanto como a mí, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Cada semana traigo los secretos más oscuros de la realeza que jamás te contaron en clase de historia. Y créeme, la historia de Carlos II apenas comienza. Los Habsburgo no eran solo una familia real, eran un imperio que se extendía desde Austria hasta España, desde los Países Bajos hasta las Américas. Controlaban más territorio que Roma en su apogeo. Y tenían una filosofía muy clara sobre cómo mantener ese poder. La sangre Habsburgo no podía diluirse, no podía ser contaminada por linajes inferiores. Cada matrimonio era calculado, negociado, arreglado para mantener la pureza de la dinastía. Primos se casaban con primas, tíos con sobrinas, hermanos con hermanas en casos extremos. Por generaciones creyeron estar fortaleciendo su linaje, creando una raza superior de gobernantes. En realidad, estaban construyendo una bomba de relojería genética. Cuando Carlos nació en 1661, era el producto de 6 generaciones consecutivas de ese sistema. Su coeficiente de endogamia era mayor que el de un hijo nacido de hermanos. Imagina, sus padres eran tío y sobrina, pero no para ahí. Sus abuelos también eran parientes cercanos, y los abuelos de sus abuelos, y así sucesivamente, en una tela genealógica tan entrelazada que parecía más un nudo que un árbol. Genéticamente, Carlos tenía menos diversidad de la que debería tener, mucho menos, y su cuerpo pagó el precio. Pero esta no es solo la historia de un rey deformado, es la historia de cómo el poder absoluto corrompe absolutamente, de cómo la arrogancia humana puede crear monstruos, y de cómo, a veces, los monstruos usan coronas. Para entender cómo Carlos II se convirtió en esa aberración genética, necesitamos sumergirnos en el árbol genealógico más perturbador de la historia europea. Los Habsburgo no solo permitieron matrimonios entre parientes, los transformaron en política de Estado, en estrategia imperial, en obsesión dinástica. Durante más de 200 años, esta familia cerró deliberadamente su acervo genético como quien cierra las puertas de un castillo sitiado, negándose a dejar entrar sangre nueva, sangre sana, sangre que podría haber salvado a generaciones futuras. La estrategia comenzó de forma aparentemente inocente en el siglo XV. Un primo casándose con una prima aquí, un tío con una sobrina allá. Pero lo que parecía excepción pronto se convirtió en regla, y la regla se transformó en mandamiento sagrado. Felipe I de España se casó con su sobrina María Manuela de Portugal. Su hijo, el infame Felipe II, elevó esa práctica a nuevos niveles de perversidad genética al casarse 4 veces, y 2 de esas uniones fueron con parientes de primer grado. Su cuarta esposa, Ana de Austria, era simultáneamente su sobrina por parte de madre y su prima de segundo grado por parte de padre. El ADN comenzaba a enroscarse sobre sí mismo como una serpiente devorando su propia cola. Pero fue Felipe IV, el bisabuelo de Carlos II, quien cimentó verdaderamente la maldición. Se casó con Mariana de Austria,
que no solo era su sobrina, era hija de su hermana María y del emperador Fernando III, que a su vez era primo de Felipe. La matemática genética aquí se convierte en una pesadilla. Mariana compartía con su futuro marido más ADN de lo que sería normal entre tío y sobrina. Era genéticamente más cercana a él que muchos hermanos entre sí. Y entonces surge el patrón que sellaría el destino de Carlos, el mentón Habsburgo. Ese prognatismo mandibular, una deformidad donde la mandíbula inferior se proyecta grotescamente hacia adelante, apareció por primera vez de forma leve en el siglo XV. Pero con cada generación de matrimonios consanguíneos se acentuaba. Era como ver una escultura siendo exagerada por artistas sucesivos, cada uno añadiendo más arcilla a la mandíbula, hasta que la cara se convertía en una caricatura de sí misma. Cuando científicos modernos finalmente calcularon el coeficiente de endogamia de Carlos II, el resultado fue impactante, 0,254. Para poner eso en una perspectiva aterradora, ese número equivale a lo que se esperaría si Carlos fuera hijo de dos hermanos de sangre. 6 generaciones de incesto programado habían producido un ser humano genéticamente idéntico al producto del tabú más universal de la humanidad. Los Habsburgo no solo cruzaron líneas, las borraron completamente. ¿Te está volando la cabeza con estos datos? Dale like ahora si también estás en shock. Y si aún no te has suscrito, hazlo ya porque lo que viene sobre los rituales con cadáveres es algo que no olvidarás jamás. Comparte este vídeo con ese amigo que ama las historias macabras. Te lo va a agradecer. Madrid, septiembre de 1661. Los corredores del Palacio Real bullían con una ansiedad casi palpable. Mariana de Austria, reina de España, estaba de parto desde hacía más de 18 horas. Fuera de la Cámara Real, nobles susurraban oraciones mientras sacerdotes bendecían las puertas con agua bendita. El Imperio Español, otrora el más poderoso del mundo, dependía desesperadamente de ese nacimiento. Un heredero varón, un futuro rey, la continuación de la dinastía Habsburgo. Pero lo que nadie sabía era que en ese momento no estaban haciendo un salvador, estaban haciendo una maldición viviente. Cuando el bebé finalmente emergió, un silencio sepulcral invadió la sala. La comadrona jefe, una mujer experimentada que había asistido decenas de partos reales, quedó completamente paralizada. Sus manos temblaban mientras sostenía al niño. Abrió la boca para anunciar el nacimiento del príncipe, pero las palabras simplemente no salían. Las otras comadronas se miraron entre sí con expresiones de horror apenas disimulado. Una de ellas se llevó la mano a la boca, conteniendo un grito. Otra hizo la señal de la cruz repetidamente, murmurando oraciones en latín. Lo que estaban viendo desafiaba cualquier experiencia anterior. ¿Era aquello un príncipe? ¿O era algo que nunca debería haber existido? La reina Mariana, exhausta y sangrando, suplicó ver a su hijo. Cuando finalmente pusieron al bebé en sus brazos, su rostro palideció hasta quedar del color de la cera. No lloró, no sonrió. Simplemente miró fijamente a esa criatura que había cargado durante 9 meses, como si estuviera ante algo incomprensible. Los médicos de la corte anotaban frenéticamente en sus pergaminos, pero evitaban mirar directamente al recién nacido. El cardenal presente en la sala bendijo al niño 3 veces, una más de lo que el protocolo exigía, como si ese bebé necesitara protección divina extra solo para sobrevivir. Carlos II nació con deformidades tan severas que eran visibles inmediatamente. Su cabeza era desproporcionada al cuerpo, más grande de lo que debería ser, con una forma irregular que sugería problemas en el desarrollo craneal. Su lengua era grotescamente grande, proyectándose fuera de la boca de forma permanente, haciendo imposible cerrar los labios completamente. El mentón prognatismo de los Habsburgo, que en generaciones anteriores era solo una característica marcada, se había transformado en algo monstruoso. La mandíbula inferior se proyectaba de tal forma que no había manera de que los dientes superiores e inferiores se encontraran. Pero lo más perturbador eran sus ojos, fijos y vidriosos, que parecían no enfocar nada específico, como si el bebé estuviera mirando un mundo que solo él podía ver. Y entonces, rompiendo el silencio aterrador, el bebé emitió su primer llanto. No era el llanto sano de un recién nacido, era un sonido estrangulado, sofocado, casi inhumano. La dinastía Habsburgo
acababa de producir su obra maestra final de degeneración genética. Lo que nació aquel día de noviembre no era solo un niño frágil, era un catálogo vivo de las consecuencias de la endogamia llevada al extremo. El prognatismo mandibular de Carlos II no era simplemente un mentón prominente como sus ancestros, era una deformidad tan severa que su mandíbula inferior se proyectaba grotescamente hacia adelante, creando un desalineamiento facial que hacía imposible cerrar la boca completamente. Los dientes superiores e inferiores nunca se encontraban, separados por un abismo de carne y hueso mal formado, pero la mandíbula deformada era solo el comienzo de sus tormentos. Carlos sufría de macroglosia, una condición en la que la lengua crece desproporcionadamente grande para la cavidad oral. Su lengua era tan voluminosa que llenaba toda la boca y frecuentemente colgaba hacia afuera, babando constantemente. Los embajadores extranjeros que lo visitaban quedaban paralizados al ver al rey de España incapaz de mantener su propia saliva dentro de la boca. No podía masticar alimentos sólidos. Cada comida era una humillación, con sirvientes preparando gachas y sopas, mientras el monarca más poderoso de Europa tragaba con dificultad, atragantándose frecuentemente. La epilepsia atacaba sin aviso. Convulsiones violentas lo derribaban al suelo de los salones reales, su cuerpo retorciéndose mientras cortesanos desviaban la mirada con vergüenza. Algunos ataques eran tan intensos que dejaban al rey inconsciente por horas, su respiración irregular, haciendo que todos temieran que cada crisis fuera la última. El raquitismo curvaba sus piernas y debilitaba sus huesos, haciendo que cada paso fuera una tortura. No pudo caminar solo hasta los 8 años de edad, arrastrándose por los corredores del palacio, mientras otros príncipes de su edad ya montaban a caballo y practicaban esgrima. La hidrocefalia causaba dolores de cabeza excruciantes que lo hacían gritar por horas. Su cráneo era desproporcionadamente grande, pesando sobre un cuello débil que apenas podía sostenerlo. Médicos de la corte aplicaban sanguijuelas y realizaban sangrías, tratamientos que solo lo debilitaban más. El embajador francés escribió en sus informes que Carlos parecía un espectro ambulante, más muerto que vivo, incapaz de realizar las funciones más básicas sin ayuda. El noble veneciano Niccolò Sagredo fue aún más brutal en su descripción. El rey católico es bajo de estatura, no mal formado, feo como el diablo, con rostro largo y melancólico. Su mandíbula inferior es tan prominente que sus dientes no se encuentran y no puede masticar su comida, solo tragarla entera. Su lengua es tan grande que apenas se entiende lo que dice. Este era el hombre que gobernaba un imperio donde el sol nunca se ponía. El niño que nació aquel noviembre de 1661 jamás debería haber sobrevivido, pero sobrevivió, y cada día que respiraba, la corte española enfrentaba un dilema imposible. ¿Cómo criar a un príncipe que apenas podía existir? Carlos creció en un aislamiento casi total, escondido en los aposentos más privados del Alcázar de Madrid. Mientras otros príncipes europeos aprendían a montar a caballo y a esgrimir, el heredero de España luchaba contra su propio cuerpo en una batalla que parecía perdida desde el principio. Las cortinas pesadas permanecían cerradas. Los visitantes eran rigurosamente controlados. La realidad del príncipe heredero necesitaba permanecer un secreto de Estado. Hasta los 8 años de edad, Carlos II no pudo caminar. Sus piernas frágiles, deformadas por el raquitismo severo, simplemente no soportaban el peso de su cuerpo desproporcionadamente grande. Sirvientes lo cargaban de una habitación a otra, mientras médicos de la corte aplicaban tratamientos cada vez más extraños y desesperados, cataplasmas de hierbas raras, sangrías semanales, oraciones interminables. Nada funcionaba. El niño se arrastraba por el suelo de los palacios reales como una criatura herida, su cabeza enorme balanceándose descontroladamente, saliva fluyendo constantemente de su boca, que no cerraba. Cuando finalmente pudo mantenerse de pie, su caminar era una grotesca parodia de movimiento humano, tambaleante e incierto. El habla llegó aún más tarde. Hasta los 10 años, Carlos producía solo sonidos guturales e incomprensibles. Su lengua gigantesca, que no cabía adecuadamente en su boca, convertía cada intento de comunicación en un ejercicio de frustración. Profesores contratados para educarlo
se rendían en semanas. ¿Cómo enseñar latín, historia o estrategia militar a un niño que no comprendía conceptos básicos? ¿Cómo preparar a un futuro rey que no podía siquiera pronunciar su propio nombre? Los informes educativos guardados en los archivos reales cuentan una historia de fracaso tras fracaso. El príncipe no demuestra capacidad de aprendizaje, escribió un tutor desesperado. Su mente parece tan deformada como su cuerpo, pero la corte española tenía décadas de experiencia en esconder verdades inconvenientes. Retratos oficiales eran cuidadosamente manipulados, mostrando a un príncipe idealizado que jamás existió. Embajadores extranjeros eran recibidos en encuentros cuidadosamente coreografiados, donde Carlos permanecía sentado, en silencio, mientras otros hablaban por él. Rumores, sin embargo, son imposibles de contener completamente. Susurros comenzaron a circular por las cortes europeas. El príncipe español no era normal. Algo estaba terriblemente mal. Fue en este contexto que surgió el apodo que definiría su reinado, el hechizado. Porque para una sociedad profundamente supersticiosa, solo la brujería podría explicar tal monstruosidad. Solo un hechizo demoníaco podría haber creado a esa criatura que un día gobernaría el imperio más grande del mundo. Pero entre todos los tratamientos extraños y desesperados intentados para salvar a Carlos II, un ritual se destacaba por su naturaleza absolutamente macabra. Un ritual que transformaría los aposentos reales en algo salido de las pesadillas más sombrías de la humanidad. El rey de España, en su agonía creciente, comenzó a dormir junto a cadáveres momificados de santos y monarcas muertos hace siglos. Imagina la escena. El soberano del imperio más poderoso de Europa, acostado en su cama real, rodeado por cuerpos desecados, creyendo que el contacto con los muertos sagrados podría transferir alguna vitalidad divina a su cuerpo moribundo. Los cortesanos que tenían la desgracia de entrar en los aposentos reales relataban una atmósfera que desafiaba cualquier descripción. El olor era insoportable, una mezcla sofocante de incienso quemado continuamente para enmascarar el olor de muerte antigua, perfumes pesados que solo hacían el aire más denso y nauseabundo, y algo más profundo, más perturbador. Era el olor de la descomposición lenta, del tiempo congelado en carne momificada, de la muerte que se negaba a irse completamente. Las ventanas permanecían cerradas, pues se creía que el aire fresco podría dispersar las energías curativas que emanaban de los cuerpos santos. La luz se mantenía baja, con velas titilantes creando sombras danzantes que animaban los rostros cadavéricos alrededor de la cama real. Antes de contarte lo más perturbador de todo, los rituales con cadáveres, necesito que le des like a este video si estás tan impactado como yo cuando descubrí esta historia. Y suscríbete porque tengo una lista de 10 reyes con historias aún más bizarras que iré subiendo cada semana. Ahora sí, prepárate para lo más macabro. Los médicos de la corte habían convencido a Carlos de que la santidad era transferible a través del contacto físico prolongado. Trajeron reliquias de las catedrales más importantes de España. Cuerpos de santos medievales fueron removidos de sus tumbas sagradas y transportados al palacio. Había incluso rumores susurrados de que momias de reyes antiguos fueron profanadas, arrancadas de sus descansos eternos en el Escorial, el gran mausoleo real. Carlos pasaba noches enteras abrazado a estos restos mortales, presionando su cuerpo deformado contra la piel reseca y los huesos frágiles, rezando desesperadamente por una cura que nunca llegaría. Pero este no era el único ritual perturbador. Carlos también participaba en exorcismos violentos que duraban horas, donde sacerdotes gritaban en latín mientras el rey convulsionaba en el suelo. Bebía pociones hechas con polvo de momias egipcias importadas, creyendo que contenían esencias de vida eterna. Amuletos hechos de huesos humanos eran cosidos en su ropa. Pedazos de pergamino con oraciones eran colocados directamente sobre su piel desnuda. La línea entre medicina y nigromancia había sido completamente borrada. Y mientras tanto, España observaba horrorizada cómo su rey se hundía cada vez más profundamente en un abismo de superstición mórbida y desesperación. El Palacio Real se había convertido en un templo de muerte, donde lo vivo y lo muerto coexistían en una danza macabra
que impactaba hasta a los observadores más insensibles. Cuando los rituales con cadáveres fallaron, la Iglesia declaró oficialmente lo que muchos ya sospechaban. Carlos II no estaba solo enfermo, estaba poseído por demonios que habitaban su cuerpo desde el nacimiento, frutos de la maldición que perseguía a los Habsburgo. Y si demonios eran el problema, exorcismos serían la solución. Lo que nadie imaginaba era la escala del horror que estaba por venir. A lo largo de su vida, Carlos II sería sometido a más de 2000 exorcismos, 2000 rituales violentos, desesperados, que transformarían al rey de España en un campo de batalla espiritual permanente. El padre Froilán Díaz fue designado como exorcista principal del rey. Sus anotaciones revelan una obsesión perturbadora. Creía haber identificado no uno, sino múltiples demonios habitando en Carlos. Cada síntoma físico del rey recibía un nombre demoníaco. Su mandíbula deformada, obra de Belcebú; sus convulsiones, posesión de Asmodeo; su infertilidad, maldición de Leviatán. Para Díaz, Carlos no era un hombre enfermo, sino un recipiente ambulante de fuerzas infernales que necesitaban ser expulsadas a cualquier costo. Los rituales eran brutales, más allá de la imaginación. Carlos era atado en su propia cama, mientras sacerdotes gritaban oraciones en latín durante horas. Agua bendita era arrojada a su rostro hasta que se sofocaba. Reliquias sagradas eran presionadas contra su piel con suficiente fuerza para dejar marcas. Crucifijos eran forzados en su boca mientras convulsionaba. Y si te estás preguntando cómo un ser humano podría sobrevivir a esto repetidamente, deja tu respuesta en los comentarios. ¿Hasta dónde crees que la fe puede justificar el sufrimiento? Porque para la corte española, cada grito de agonía del rey era evidencia de que los demonios estaban resistiendo. Pero aquí está el aspecto más cruel de esta historia. Cada exorcismo que fallaba reforzaba la creencia en la posesión. Carlos no mejoraba porque los demonios eran demasiado poderosos. Nuevos rituales eran necesarios, más intensos, más violentos. Díaz documentó sesiones que duraban días enteros, con el rey entrando y saliendo de la consciencia, su cuerpo delgado temblando de agotamiento y terror. Testigos relataban que Carlos suplicaba que pararan, pero sus súplicas eran interpretadas como la voz de los demonios tratando de interrumpir el trabajo sagrado. La ironía macabra es que los exorcismos probablemente empeoraban su condición. El trauma psicológico, la privación de sueño, el estrés físico extremo, todo esto agravaba sus ya severas condiciones neurológicas y psiquiátricas. La Iglesia, en su intento de salvar el alma del rey, estaba sistemáticamente destruyendo lo que quedaba de su cordura. Y lo peor aún estaba por venir. A los 18 años, Carlos II enfrentaría otra expectativa imposible: producir un heredero para la corona española. En 1679 fue casado con María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV de Francia. Ella tenía solo 17 años. Era considerada una de las mujeres más bellas de Europa y llegó a España con esperanzas de una vida conyugal normal. Lo que encontró fue una pesadilla que duraría 10 años. Carlos no podía consumar el matrimonio adecuadamente. Documentos médicos de la época revelan que el rey sufría de eyaculación precoz severa e impotencia crónica. La reina confesó en cartas secretas a su familia en Francia que los encuentros íntimos con el rey eran breves, dolorosos e infructuosos. El embajador francés reportó que Carlos se acercaba a su esposa como quien cumple una penitencia, no como un marido. La presión por producir un heredero se transformó en tortura psicológica para ambos. Cada mes que pasaba sin embarazo, María Luisa era sometida a exámenes humillantes por médicos de la corte. Comadronas reales inspeccionaban su cuerpo buscando defectos que explicaran la esterilidad. Fue forzada a beber pociones repugnantes, someterse a sangrías e incluso participar en rituales de fertilidad que involucraban reliquias de santos. Mientras tanto, nadie se atrevía a sugerir que el problema podría estar con el rey. La culpa siempre recaía sobre la reina extranjera, susurrada en los corredores como la francesa estéril. En febrero de 1689, María Luisa murió repentinamente a los 26 años. La causa oficial fue apendicitis, pero rumores de envenenamiento circularon inmediatamente. Su autopsia reveló un estómago ennegrecido y corroído,
consistente con veneno, pero la investigación fue rápidamente cerrada. Algunos historiadores creen que fue eliminada por facciones de la corte que deseaban un nuevo matrimonio real con alianzas políticas diferentes. Otros sugieren que pudo haberse envenenado deliberadamente para escapar de su existencia miserable. Cartas encontradas siglos después revelan que escribió a su tía: «Prefiero la muerte a un día más en este infierno de humillación». Solo un año después, Carlos fue casado nuevamente, esta vez con María Ana de Neoburgo, una princesa alemana de 22 años. La historia se repetiría como una maldición. 10 años de matrimonio, 0 hijos. María Ana era más fuerte y políticamente ambiciosa que su predecesora, pero igualmente incapaz de producir al heredero imposible. Ella culpaba públicamente a Carlos, refiriéndose a él en correspondencias privadas como medio hombre e incapaz de cumplir deberes conyugales. La esterilidad de Carlos II no era solo una tragedia personal, era la sentencia de muerte de la dinastía Habsburgo en España. 300 años de linaje real terminarían con él, el último de su casa, incapaz de generar el futuro que todos desesperadamente esperaban. Los años finales de Carlos II fueron un descenso al abismo que ni los médicos de la corte podían explicar completamente. A partir de 1697, cuando el rey tenía solo 36 años, su deterioro físico se aceleró de forma aterradora. Testigos de la época describen a un hombre que parecía haber envejecido décadas en pocos meses, como si el propio tiempo se estuviera vengando de los siglos de endogamia Habsburgo concentrados en su cuerpo frágil. Su cabello, ya ralo desde la juventud, comenzó a caerse en mechones. Los pocos dientes que aún tenía se pudrieron completamente, dejando su boca prácticamente vacía y haciendo imposible masticar alimentos sólidos. Su dieta se redujo a sopas y gachas que escurrían por las comisuras de sus labios deformados. La visión, siempre problemática, se deterioró hasta el punto de que apenas podía distinguir rostros a pocos metros de distancia. Caminaba a ciegas por los corredores del Alcázar, apoyándose en las paredes, un fantasma perdido en su propio palacio. Pero lo más humillante era la pérdida del control sobre sus propias funciones corporales. Carlos ya no podía controlar la vejiga o los intestinos, viviendo en un estado constante de suciedad que ninguna cantidad de sirvientes podía remediar adecuadamente. El olor que emanaba del rey era tan intenso que miembros de la corte se alejaban instintivamente cuando se acercaba. El hombre más poderoso de Europa, heredero de un imperio donde el sol nunca se ponía, se había convertido en algo que la gente evitaba mirar directamente. El embajador francés, en un informe secreto para Luis XIV, describió a Carlos como un cadáver ambulante, con la piel estirada sobre los huesos como pergamino amarillento. Otro testimonio, de un médico italiano visitante, fue aún más brutal. Su Majestad exhala el olor de la muerte. No hay vida en sus ojos, solo el vacío de alguien que debería haberse ido hace mucho tiempo, pero cuyo cuerpo insiste en continuar por pura terquedad o maldición divina. Y mientras Carlos se consumía lentamente, la corte española ya le había dado la espalda. En los salones del Alcázar, embajadores extranjeros negociaban secretamente la sucesión del trono. Francia y Austria disputaban ferozmente quién heredaría el imperio español, tratando a Carlos como si ya estuviera muerto. Documentos de partición circulaban por las cancillerías europeas, dividiendo sus territorios como buitres, disputando una carroña. El rey maldito aún respiraba, aún ocupaba el trono, pero para todos los efectos prácticos, Carlos II ya era un fantasma, un recuerdo vergonzoso de una dinastía que había llegado a su fin biológico inevitable. El primer día de noviembre de 1700, a las 11 de la mañana, Carlos II de España finalmente encontró el descanso que la vida le había negado. Su cuerpo frágil, consumido por décadas de sufrimiento, cedió. La noticia se extendió rápidamente por los corredores del Palacio Real de Madrid. El último Habsburgo español estaba muerto, pero la historia de Carlos no terminaría con su último aliento. Lo que los médicos de la corte descubrirían en las horas siguientes impactaría hasta a los anatomistas más experimentados de la época. Lo que había dentro del cuerpo del rey revelaría un horror que desafiaba la comprensión. La autopsia fue ordenada inmediatamente, no por curiosidad mórbida, sino por necesidad política y médica.
Toda Europa necesitaba entender cómo un rey había sobrevivido tanto tiempo en condiciones tan imposibles. 5 médicos de la corte, liderados por el doctor Juan Martínez, fueron encargados de la tarea. Entraron en la cámara mortuaria preparados para confirmar lo que ya sospechaban, que Carlos había sido un hombre enfermo. Pero nada podría haberlos preparado para lo que encontraron cuando abrieron aquel cuerpo devastado. El informe que produjeron se convertiría en uno de los documentos médicos más perturbadores de la historia europea. Si llegaste hasta aquí sin cerrar el vídeo, eres de los míos. Alguien que no le teme a la verdad histórica por más perturbadora que sea. Retribuye este trabajo suscribiéndote al canal. Toma literalmente 2 segundos y me ayuda muchísimo a seguir investigando estas historias ocultas. ¿Ya diste like? Hazlo ahora y comenta. ¿Crees que Carlos II fue víctima o culpable de su destino? El corazón de Carlos II, el órgano que debía ser el motor de su cuerpo, tenía el tamaño de una nuez de durazno. Era pequeño, mísero, incapaz de bombear sangre adecuadamente a sus miembros. Sus pulmones estaban corroídos, llenos de lesiones y adherencias que hacían cada respiración una agonía. Los médicos anotaron que era un milagro que hubiera podido respirar durante sus últimos años. Sus intestinos estaban en estado de putrefacción avanzada, incluso antes de la muerte, explicando los dolores abdominales constantes que lo atormentaban. El sistema digestivo que debía nutrirlo se había convertido en su verdugo interno. Los riñones de Carlos estaban necrosados, prácticamente destruidos. Uno de ellos contenía un único cálculo del tamaño de un grano de pimienta. El otro estaba completamente disfuncional. Sus testículos, atrofiados y prácticamente inexistentes, confirmaban lo que todos sospechaban. La esterilidad de Carlos no era solo mala suerte, era una imposibilidad biológica. Él jamás podría haber engendrado un heredero. Pero el descubrimiento más perturbador estaba reservado para el final. Cuando los médicos abrieron el cráneo del rey, encontraron algo que los dejó sin palabras. El cerebro de Carlos no contenía una sola gota de agua. El doctor Martínez escribió en su informe oficial una frase que resonaría a través de los siglos. Es un milagro que este cuerpo haya vivido un solo día, cuanto más 38 años. Carlos II no era solo un hombre enfermo, era una imposibilidad médica ambulante. Su cuerpo era un catálogo de horrores anatómicos, cada órgano un testigo silencioso de los crímenes genéticos de sus ancestros. La autopsia no reveló solo cómo murió Carlos, reveló cómo nunca debería haber vivido. El cuerpo de Carlos II aún no se había enfriado cuando Europa ya empuñaba sus espadas. La autopsia reveló un cadáver imposible, pero el verdadero horror apenas comenzaba. Porque ese hombre estéril, ese rey que no pudo generar un solo heredero en 2 décadas de matrimonio, estaba a punto de provocar una de las guerras más sangrientas de la historia europea. Su testamento, escrito en desesperación en sus últimos días de vida, no evitaría el conflicto. Al contrario, sería el detonante de un baño de sangre continental. Carlos había dejado todo el imperio español a Felipe de Anjou, nieto del rey francés Luis XIV. Era un intento desesperado de mantener el imperio unido, de evitar que fuera despedazado entre varias potencias. Pero había una condición crucial. Felipe debía renunciar a cualquier derecho al trono francés. La idea era simple: mantener el equilibrio de poder en Europa, evitar que Francia y España se unieran bajo una sola corona. Pero Luis XIV vio allí una oportunidad que no podía desperdiciar. En febrero de 1701, declaró públicamente que Felipe mantenía sus derechos de sucesión francesa. Fue la gota que colmó el vaso. Austria estalló en furia. Los Habsburgo austríacos tenían su propio candidato, el archiduque Carlos, que también era nieto de un rey español. Para ellos, el trono era legítimamente suyo por derecho de sangre. Inglaterra y Holanda, aterrorizadas ante la perspectiva de una superalianza franco-española, se unieron a Austria. La Gran Alianza estaba formada. En mayo de 1702, la guerra fue oficialmente declarada. Lo que comenzó como disputa dinástica se transformó en conflicto total. Durante 13 años Europa sangró. Batallas épicas como Blenheim, Ramillies, Oudenaarde y Malplaquet dejaron cientos de miles de muertos en los campos de batalla. Ciudades fueron sitiadas, poblaciones civiles masacradas, economías enteras destruidas.
Se estima que entre 400.000 y 700.000 soldados murieron en combate, pero los civiles pagaron un precio aún mayor: hambre, enfermedades, saqueos. Algunos historiadores calculan que más de 1 millón de personas perecieron directa o indirectamente por causa de este conflicto. Todo porque un hombre no pudo producir un hijo. La Guerra de Sucesión Española solo terminó en 1714, con el Tratado de Utrecht. Felipe mantuvo el trono español, pero España perdió territorios cruciales: Gibraltar para Inglaterra, Países Bajos españoles y partes de Italia para Austria. El imperio que Carlos heredó, aquel vasto dominio donde el sol nunca se ponía, fue despedazado. España nunca recuperaría su posición de superpotencia. La genética defectuosa de una sola familia real rediseñó el mapa político de Europa durante siglos. El legado de Carlos II no fue escrito en pergaminos reales, sino en sangre derramada por millones. Durante casi 3 siglos, historiadores atribuyeron el declive de los Habsburgo españoles a causas sobrenaturales, divinas o simplemente a la decadencia moral. Hablaban de maldiciones, de pecados ancestrales, de castigos celestiales. Pero en 2019, un equipo de genetistas, liderado por Gonzalo Álvarez, de la Universidad de Santiago de Compostela, finalmente desveló el misterio que asolaba esta dinastía. Y la respuesta estaba escrita en el ADN, aguardando pacientemente por tecnología capaz de leerlo. Lo que descubrieron fue tan impactante como matemáticamente inevitable. Carlos II poseía un coeficiente de endogamia de 0,254. Para poner esto en perspectiva, este número significa que 25,4% de sus genes eran idénticos en ambos cromosomas. Era como si sus padres fueran medio hermanos completos. De hecho, genéticamente hablando, Carlos era más endogámico que la prole de una relación entre hermanos. Los investigadores analizaron minuciosamente 11 generaciones del árbol genealógico Habsburgo, rastreando cada matrimonio, cada unión consanguínea, cada momento en que el acervo genético se estrechó. Utilizaron modelos matemáticos sofisticados para calcular cómo los genes recesivos deleterios se acumularon generación tras generación, y el patrón era cristalino. Con cada matrimonio entre primos, la probabilidad de enfermedades genéticas aumentaba exponencialmente. No era una progresión lineal, sino una curva ascendente aterradora. Cuando Felipe IV se casó con su sobrina Mariana, el destino de Carlos ya estaba sellado incluso antes de su concepción. La genética moderna explica perfectamente cada síntoma que atormentó a Carlos. La mandíbula Habsburgo, aquella deformidad facial grotesca que impedía la masticación adecuada, resultaba de genes recesivos relacionados con el desarrollo craneofacial. Cuando ambos padres llevan el mismo gen defectuoso, la probabilidad de manifestación salta de prácticamente 0 a 25%. En el caso de Carlos, con su nivel extremo de endogamia, era virtualmente garantizada. Su acidosis tubular renal, condición rara donde los riñones no pueden regular el pH sanguíneo adecuadamente, era otro regalo genético de ancestros compartidos. Esta condición sola explicaba su debilidad crónica, sus huesos frágiles, su crecimiento atrofiado. Pero quizás el descubrimiento más devastador fue la deficiencia combinada de hormonas pituitarias. Esta condición, extremadamente rara en la población general, ocurre cuando genes defectuosos afectan la glándula pituitaria, la maestra del sistema endocrino. Sin hormonas adecuadas, Carlos no solo no creció normalmente, sino que nunca desarrolló características sexuales secundarias completas. Su esterilidad no era mala suerte o castigo divino, era biología pura, genética implacable en acción. Los testículos atrofiados encontrados en la autopsia eran consecuencia directa de hormonas que nunca fueron producidas en cantidades suficientes. Lo que los Habsburgo llamaron maldición era simplemente matemática genética. Cada matrimonio consanguíneo era una apuesta contra probabilidades crecientes y eventualmente, inevitablemente, la casa siempre gana. La historia de Carlos II no es solo sobre un rey deformado o una dinastía decadente. Es un espejo sombrío que refleja los peligros de la obsesión humana por pureza, control y poder. Los Habsburgo creían que su sangre
era demasiado divina para mezclarse con la de meros mortales. Esa arrogancia costó la vida de incontables niños nacidos muertos, adultos consumiéndose en agonía, y finalmente un imperio entero derrumbándose. La tragedia de Carlos no comenzó con él, sino con generaciones de antepasados que eligieron la vanidad sobre la vida, la tradición sobre la razón. Y cuando miramos a otras dinastías que siguieron el mismo camino, vemos un patrón aterrador repitiéndose a través de los siglos. Los faraones del antiguo Egipto practicaron matrimonios entre hermanos durante milenios, creyendo preservar el linaje divino. Tutankamón, el niño rey, sufría de malformaciones óseas y murió joven, probablemente víctima de la misma trampa genética. La dinastía tolemaica del Egipto helenístico continuó la tradición, con Cleopatra siendo producto y perpetuadora de generaciones de incesto. En Europa, los Habsburgo no estaban solos. Los Borbones franceses, los Románov rusos, la realeza británica, todos bailaron peligrosamente cerca del abismo genético, pero ninguno se sumergió tan profundamente como los Habsburgo españoles. Carlos II fue el punto final inevitable de una ecuación matemática cruel, donde cada matrimonio consanguíneo añadía más ceros a la probabilidad de catástrofe. Hoy, la ciencia moderna nos ha dado herramientas que los Habsburgo jamás imaginaron: asesoramiento genético, pruebas de ADN, cribado prenatal. Todo esto puede identificar riesgos antes de que ocurran tragedias. Comunidades aisladas que históricamente practicaron matrimonios entre parientes cercanos ahora tienen acceso a información que puede romper ciclos de sufrimiento. Pero la lección más profunda de la historia de Carlos no es solo médica o científica, es profundamente humana. Detrás de los retratos distorsionados, de los informes médicos impactantes, de las intrigas políticas, había un ser humano que nunca pidió nacer en ese cuerpo torturado. Carlos fue víctima de las elecciones de otros, prisionero de un legado que él no creó pero fue forzado a cargar. Si este vídeo te impactó, necesitas ver el de Juana la Loca, la ancestro de Carlos II, que cargó el cadáver de su esposo por 3 años. El algoritmo te lo está recomendando ahí al lado, dale clic. Y si aún no te suscribiste, ¿qué estás esperando? Únete a nuestra comunidad de más de número curiosos de la historia macabra. Activa todas las notificaciones porque el próximo vídeo es sobre Catalina de Médici y sus 3000 asesinatos en una noche. Comenta aquí abajo. ¿Conocías la historia real de Carlos II? ¿Qué rey o reina quieres que investigue después? Nos vemos en el próximo vídeo, si te atreves a verlo. Cuando miramos el último retrato de Carlos II, no deberíamos ver solo un monstruo o una curiosidad histórica. Deberíamos ver una advertencia, un recordatorio de que ningún linaje, ninguna tradición, ninguna ideología de pureza vale el sufrimiento de un solo niño. La obsesión por sangre pura, ya sea en monarquías antiguas o ideologías modernas, siempre termina de la misma forma, en degeneración, dolor y muerte. Carlos II vivió 39 años de agonía para enseñarnos esa lección. La única forma de honrar su memoria es asegurarnos de que nunca la olvidemos. El eco de su tragedia aún resuena a través de los siglos, susurrando una verdad simple pero poderosa. Somos todos humanos, y nuestra fuerza está en la diversidad, no en la pureza.